acerca de Darwin y la evolución. Yo creo que todos tienen que haber oído hablar alguna vez de Charles Darwin. Ya, vamos al objetivo. Dice, comprender la teoría de la evolución de Darwin y las evidencias que la sustentan. Así que para que lo anoten en su cuaderno, ¿ya? Y la fecha de hoy. Y hoy día estamos a 16 de junio, si no me equivoco. ¿Ya? Para que esté ordenadito. Ahora, antes de ir a lo nuevo de esta clase, vamos a recordar, ¿ya? Bueno, ¿de qué hablamos en la clase pasada? Dijimos nosotros, hablamos otra vez de la biodiversidad y específicamente hablamos de qué es lo que originaba la biodiversidad, ¿no es cierto?, en el planeta. Esa diversidad de formas de vida era lo que nosotros llamábamos biodiversidad. Y la pregunta era, ¿por qué se habrá, o debido a qué se habrá originado, ¿no es cierto?, eh, tantas especies distintas? Y se plantea que a partir de la evolución. Silencien sus micrófonos, chiquillos. ¿Ya? Todavía escucho cosas de las casas. Listo, ahora, nosotros dijimos lo que era la evolución, dijimos que era un proceso de cambios graduales y heredables. Bueno, dijimos otras cosas más, pero yo puse 3 ideas bien resumidas para que nosotros nos acordemos. ¿Ya? Y luego vimos, ¿no es cierto?, que la evidencia, y aquí aparecían los fósiles, la evidencia de que existe la evolución, de que los seres vivos evolucionan, son los fósiles. Y nos dedicamos a estudiar, ¿no es cierto?, los fósiles, los distintos tipos de fósiles, ¿ya?, que se formaban, ¿no es cierto?, a través de distintos procesos. Y eso fue lo que más o menos estudiamos, los procesos que llevaban a la formación de los distintos fósiles que nosotros podíamos mencionar. Vimos imágenes, ¿no es cierto?, y vimos algunos ejemplos. Y de ahí se dio una tarea para que ustedes reforzaran, ¿no es cierto?, dónde se formaban los fósiles, los procesos de fosilización que existían, ¿no es cierto?, etcétera. Bueno, y aquí va a aparecer, ¿no es cierto?, en relación a la evolución, aparece este científico que es Charles Darwin, ¿ya? Sumamente importante, porque él planteó la teoría de la evolución. Entonces, ahora vamos a saber qué lo hizo a él, ¿no es cierto?, plantear esta teoría. Recordemos, bueno, Charles Darwin, vamos a hablar de, nació en el 1800 y algo, no me sé la fecha, yo soy malita para fecha de nacimiento, pero, ¿no es cierto?, en ese siglo él hizo grandes aportes, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, vamos a partir haciendo un poquitito, ¿no es cierto?, de historia, una reseña de su vida, porque eso es lo que lo llevó, ¿no es cierto?, finalmente a hacer los trabajos que realizó, ¿no es cierto?, y luego a plantear estas teorías que han sido tan importantes para la ciencia. Bueno, él, como dice, es sin duda una de las personalidades que han aportado más a la ciencia, ¿ya? Y sobre estos estudios han sido estas ideas, estas teorías sobre la evolución, ¿ya?, que cambiaron, ¿no es cierto?, en esa época en que las realizó drásticamente los pensamientos, ¿no es cierto?, que imperaban en ese entonces. Bueno, él nació, como dice ahí, el 12 de febrero de 1809 en Inglaterra. Era hijo de un médico bastante connotado y nieto por parte de su papá también, de un naturalista, Erasmus Darwin, ¿ya? También, ¿no es cierto?, eso era por parte del padre, por parte de madre también era como conocida su familia. Por lo tanto, de aquí podemos concluir que su familia también era adinerada, ¿ya? Por lo tanto, él vivía, ¿no es cierto?, bastante bien, ¿ya? En 1825, él comenzó a estudiar medicina en Edimburgo, pero estos estudios los abandonó en el año 27, 2 años después, e ingresó a otra universidad en Cambridge,
¿ya? Para hacer cursos de sacerdocio. O sea, él iba a estudiar teología, iba a ser sacerdote. Pero tampoco era su vocación, así que se retiró. Y empezó a asistir, ¿no es cierto?, a algunas charlas científicas que lo motivaron bastante. Y en esas charlas a las cuales asistía, como dice, hay disertaciones, ¿no es cierto?, él conoció a algunos científicos connotados que, ¿no es cierto?, lo estimularon más aún a seguir por esta línea, ¿ya? Conoció a Adam Sedgwick, ¿no es cierto?, un geólogo, y conoció a un naturalista y botánico, John Stephen Henslow, ¿ya? Ellos lo motivaron mucho y él siguió estudiando ciencias en la universidad. Y aquí tengan paciencia porque una vez que uno toca estas cosas se pega y se demora en cambiar la diapo. Ya, ahí. Bueno, él realizó un viaje, ¿ya? A pesar de ser tan joven, él terminó sus estudios en 1831, a los 22 años, ¿ya? Y por medio de Henslow obtuvo un puesto sin sueldo, como dice ahí, en una expedición, en un barco que haría una expedición por el mundo, ¿ya? Por lo tanto, él quedó con el título, el puesto de naturalista, pero sin recibir ni una chaucha, ¿ya? Ahora, se iniciaría en el 31, ¿no es cierto?, esa expedición, la que terminaría en 1836, o sea, duró 5 años esa expedición, ¿ya? Ahora, su familia no estuvo de acuerdo con que, o no estaba contento con que él realizara esta expedición, pero él estaba entusiasmado, igual la hizo, e incluso, ¿ya? Su papá, su padre, le pagó esta expedición, o sea, él iba a hacer un trabajo y más encima se tenía que mantener en esa expedición, ¿ya? Y esos pagos los hizo su papá. Inclusive, él viajó con un sirviente, así de adinerado era, ¿ya? Ahora, durante ese viaje, que duró, como les decía, 5 años, ¿no es cierto?, pasó hartas penurias, pues. Estamos hablando de un barco, de un barco a vela, ¿ya? Un bergantín de 2 palos, como dice por ahí vamos a ver una imagen, y sufrió muchos mareos y enfermedades. Incluso estas enfermedades posteriormente lo afectaron para el resto de su vida, ¿ya? Pero igual él trabajó e hizo una gran cantidad de observaciones y anotaciones, recopiló mucha información, hizo anotaciones sobre geografía, ¿no es cierto?, sobre geología. De hecho, él más que nada era geólogo, su inclinación era más que por la geología, pero con esta expedición, donde él ve tantos lugares, porque visitaron muchos lugares en el mundo, estudió, ¿no es cierto?, 5 años, que estuvo viajando, estudió entonces a seres vivos, estudió las plantas de esos lugares, estudió los animales, ¿ya? Y también tomó muchas muestras, encontró fósiles. Incluso él se trajo, por ejemplo, una tortuga, que yo estuve leyendo. Esa tortuga, estamos hablando, él se la trajo, ¿no es cierto?, su viaje en 1830 y tanto, murió ahora, bueno, hace algunos tiempo atrás, duró más de 170 años. Dice que murió a los 177 años. Eso fue lo que duró, y murió en el año 2006. Mira, de estas tortugas que son gigantescas, ¿ya? Bueno, y aquí hay una imagen, la coloqué acá, para que ustedes tengan una idea de cómo era el barco en el que viajó por 5 años, ¿ya? Y piensen que no era un crucero, de estos cruceros que, ¿no es cierto?, que recalan en Valparaíso, esos gigantescos de altos pisos con piscina. No, era un barco a vela de 2 palos, ¿ya? Lo cual nos tiene que llevar a pensar
que las condiciones en que ellos realizaban los viajes en esa época eran condiciones bastante deplorables, ¿ya? Desde las condiciones sanitarias, la alimentación, etc. Por lo tanto, no fue fácil este viaje que él realizó. Pero, así todo, ¿no es cierto?, él hizo muchas anotaciones, recopiló mucha información que posteriormente utilizó. Bueno, este comenzó en el puerto de Davenport el 27 de diciembre y tardó 2 meses en atravesar el Atlántico para llegar a Río de Janeiro. ¿Ya? De ahí se fue hacia el sur y a fines del 32, ¿no es cierto?, llegaron a Tierra del Fuego, donde permanecieron y también tomaron muestras y hicieron observaciones geológicas, incluso antropológicas, o sea, ellos también se dedicaron, en realidad, a estudiar a los aborígenes en esa región, ¿ya? Atravesaron el estrecho de Magallanes, ¿no es cierto?, para recorrer los canales australes, y parte del litoral chileno hasta llegar a Valparaíso. Ahora, desde este puerto hicieron varias otras expediciones hacia las islas del sur, Chiloé y otras partes. Bueno, y aquí hay un mapa, ¿no es cierto?, y está enumerado. Ahora, si ustedes lo comparan con otro, igual pueden haber algunas variaciones, pero aquí están los puntos como más importantes desde donde comenzó hacia donde se dirigió. Yo voy mostrando con el cursor para que ustedes se fijen, punto 1 y dónde partió. ¿Ya? Después, cerca de las Islas Canarias, Cabo Verde, después llegó a Sudamérica. Bueno, atravesar el Atlántico, dice, se demoró alrededor de 2 meses. ¿Ya? Estuvo ahí, llegó a Salvador de Bahía, a Río de Janeiro, Montevideo y las Malvinas. ¿No es cierto? Y luego se va hacia Valparaíso, y acá en Valparaíso, bueno, primero estuvieron acá un poco, y luego se fueron a Valparaíso, y de ahí se fueron a recorrer algunas islas en esta zona. Posteriormente, ¿no es cierto?, se fueron hacia Coquimbo, La Serena, Copiapó. Oh, pasaron por Chile, pasaron por Chile. Pero por supuesto, si aquí estuvieron mucho tiempo, aquí en Chile estuvieron harto tiempo, ¿ya? Me siento Y de reconocido. ahí, ¿cierto?, Lima, las Islas Galápagos. Aquí son varias las islas que hay. Ahora, recuerden que esto, claro, está en plano, pero esto es redondo, por lo tanto, después se fue hacia acá, Tahití, ¿ya? Y llegó otro punto ahí, y llegó aquí, Australia. Otra isla, y la Mauricio, aquí llegó hacia África. De ahí otra vez a esta zona, y luego otra vez hacia esta otra isla, y hacia ese punto para llegar nuevamente después a Inglaterra. ¿Ya? Bueno, y aquí está un poco también mencionado los lugares que visitó. Yo hice todo el recorrido, ¿ya? Ahora, él, después de que llegó al paraíso, como decíamos, hizo varias expediciones hacia el sur, y llegó hacia Osorno y Valdivia, y ahí fue testigo de un terremoto, ¿ya? De un gran terremoto que se registró. Ahora, de vuelta en la capital, ahora en Santiago, de 1835, se fue hacia Mendoza, y de ahí hacia la zona norte de nuestro país, Coquimbo, Huasco, Copiapó, ¿ya? Y abandonó, ¿no es cierto?, Caldera, para irse hacia las costas peruanas, y de ahí ecuatoriana, y llegar a las Islas Galápagos. Y ahí también estuvo un tiempo y realizó, ¿no es cierto?, hartos estudios y tomó muestras. De ahí tomó, ¿no es cierto?, a esta tortuga, como les mencionaba. Y un año más tarde, 1836, él regresa a Inglaterra, y con mucha, pero mucha información, ¿ya? Bueno, después del viaje de Darwin, lo coloqué ahí. Bueno, a la vuelta del viaje, Darwin empezó a redactar sus conclusiones, ¿no es cierto? Hay un análisis de toda la información que él tiene, y empieza a sacar sus conclusiones. Y escribe un libro, en realidad escribe varios libros, pero uno de los más importantes fue el origen de las especies.
¿ya? Pero se demoró bastante en publicarlo, se demoró alrededor de 20 años. Ahora, ¿cuándo lo publica? Cuando otro investigador, otro naturalista, Alfred Russel Wallace, ¿no es cierto?, le comunica que él había llegado a las mismas conclusiones. Ahora, debemos pensar que ellos nunca trabajaron juntos, ¿ya? O sea, Wallace leyó las ideas que tenía Darwin, pero ellos no trabajaron juntos, y sin embargo, llegaron a conclusiones, ¿no es cierto?, a conclusiones similares. Y eso hizo, ¿no es cierto?, que Darwin se animara y publicara, ¿no es cierto?, este libro que es el origen de las especies. Y también, ¿no es cierto?, apareciera ya finalmente es la teoría de la evolución, que es la que lleva su nombre. ¿Ya? Ahora, esto generó bastante polémica en esa época, ¿no es cierto?, porque había todo pensamientos reinantes en esa época, ¿ya? Donde fundamentalmente se planteaba, se creía en el creacionismo, lo que habíamos dicho, donde existe un ser único y creador, ¿ya? Y aquí ha creado todas las especies, y aquí no había cabida para la evolución, ni menos para plantear que existieran ancestros comunes a los seres vivos, y hay menos para el hombre, que era el centro de todo, menos que el hombre descendiese o estuviese conectado con otros seres vivos, otros animales, ¿no es cierto? Por lo tanto, fue bastante revolucionaria las ideas planteadas por Darwin, y le crearon bastante problema, o sea, fue por mucho tiempo ridiculizado. Bueno, y aquí yo coloqué algo relacionado con un poco con lo que vivió Darwin por las ideas que él planteó, ¿ya? Aparte de que él había estudiado teología y que tenía bases en relación ¿no es cierto?, a estos pensamientos religiosos que imperaban en esa época, pero aún así, con todos los estudios que él había realizado, llegó a otras conclusiones y planteó, ¿no es cierto?, lo de la teoría de la evolución, ¿ya? Bueno, y como ahí dice, fue ridiculizado durante años. Su tesis era que el hombre apareció en la Tierra por mecanismos naturales y no divinos, ¿ya? Bueno, esta idea que planteó que no habían sido creadas de un día para otro por la mano de Dios, sino que habían evolucionado, habían ido cambiando durante millones de años, mediante un proceso que él llamó selección natural, era, como dice ahí, una insolente blasfemia para esa época. ¿Ya? Bueno, lo que observó y concluyó Darwin. En la isla Galápagos, ¿no es cierto?, él observó algunas diferencias que se producían entre especies que existían en las distintas islas, porque las islas Galápagos son varias islas, ¿ya? Pero podríamos pensar que porque están relativamente cerca, las especies pueden ser todas iguales, pero sin embargo él se dio cuenta de que había diferencias, por ejemplo, en las aves, específicamente en unas avecillas que él estudió, que son medias pequeñas, que son los pinzones. Entonces se habla de los pinzones de Darwin. Ahí vamos a mirar, miren ese monito, ahí están los pinzones, ¿ya? Bueno, entonces él observó que a pesar de que estas islas estaban cerca, había diferencia en los pinzones que habitaban en esas islas. No eran todos exactamente los mismos. Entonces llegó a la conclusión de que probablemente había habido un ancestro común, todos estaban emparentados, había habido un pinzón que los había originado, como dice ahí, que derivaban de una misma forma común, que seguramente llegó desde el continente, y a partir de ellos se producirían variaciones, y en cada isla la selección natural. Es decir, llegaron, ¿no es cierto?, estos pinzones, pero de a poco, de acuerdo a las características ambientales que reinaban, se fueron, entre comillas, seleccionando naturalmente las especies, y las más fuertes,
con las características que les permitían subsistir en cada isla, fueron las especies que fueron permaneciendo. Dígame, ¿me quiere preguntar algo? Ah, no, era ruido solamente. ¿Ya? Bueno, y eso mismo lo estudió en otras especies, como por ejemplo las tortugas. También observó que estas tortugas en las distintas islas tenían algunas diferencias, y él supuso entonces que esto tenía que ver con la selección natural. Las que existían y predominaban eran las que habían logrado sobrevivir debido a la selección natural por las características, ¿no es cierto?, del ambiente, que en el fondo las había, entre comillas, seleccionado. ¿Ya? Bueno, y ahí están estos pinzones, como lo podemos observar, son aves son aves pequeñas, ¿ya? Si ustedes se fijan, ¿y en qué se diferencian? Si miran la imagen izquierda o la de la derecha, bueno, son dibujos, pero abajo, ¿no es Se cierto?, diferencia por el pico. en el pico, y el pico está relacionado, ¿no es cierto?, el pico que tienen las aves está relacionado con la alimentación que ellos presentan. Sí. ¿Ya? Absolutamente. Entonces, eso También indicaba, bueno, en la isla él observó que habían plantas distintas, por lo tanto los pinzones que existían también eran diferentes, y estaban adaptados, los pinzones que existían en cada isla, a los alimentos que ahí existían. Entonces, y que habían sido naturalmente seleccionados. Entonces, los que tenían esas características en cada una de las islas eran los que iban a poder sobrevivir en ellas. Bueno, aquí estarían entonces los puntos más importantes de las ideas de Darwin. Entonces, Darwin definió la evolución como descendencia, ¿no es cierto?, como modificación. O sea, la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, ¿ya?, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común, ¿ya? Ahora, el mecanismo que Darwin propuso para esta evolución, esto de que los seres vivos evolucionan, es lo que él llamó la selección natural, debido a que los recursos, ¿no es cierto?, que son limitados en la naturaleza, no alcanzan para todo, ¿ya? Los organismos con rasgos heredables que favorezcan la supervivencia y la reproducción tenderán a dejar una mayor descendencia que sus pares. Entonces, aquellos que tengan características que les permitan sobrevivir en esos ambientes naturales, ¿ya?, esos son los que se van a reproducir y de los que van a haber más finalmente en los distintos lugares, ¿ya? Entonces, la selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno con el paso del tiempo, ¿ya? Entonces, bueno, el trabajo de Darwin ha sido súper importante, todavía está vigente, pero tiene algunas modificaciones en su teoría, pero cada vez está siendo, o sea, más comprobado, más confirmado lo que él planteaba, o sea, la existencia de la selección natural, ¿ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy? Todo sobre Darwin, finalmente. Una breve reseña de la vida de él, que uno a veces, como les decía, no se imagina estos grandes científicos, estos grandes descubrimientos que hacen. Primero lo hacen con muy poco, porque no tienen la tecnología que existe en la actualidad, ¿ya? Y segundo, ¿no es cierto?, algo los motivó, los inspiró y los llevó a realizar estudios, investigaciones y a dedicarse a algún tema en particular. Ya, aspectos principales del viaje realizado por Darwin, observaciones hechas por Darwin, las conclusiones que él planteó y las ideas más importantes. Entonces, ahora van a copiar unas preguntas de verdadero y falso. Son 5 preguntas solamente que vamos a responder, vamos a revisar, vamos a comentar. Ahora, aquí hay frases verdaderas, unas y otras falsas, ¿ya? Las falsas deben justificarse, es decir, poner lo que es correcto, porque son todas afirmaciones, pero hay algunas que son verdaderas y son O sea, falsas. profe, Dígame. o sea, por ejemplo, si nosotros ponemos un falso, como no sé, si la hora que escribió el origen fue de la especie, si escribimos que fue falso, tenemos que escribir por qué. Claro, es falso y poner lo que es correcto, Ah, ya. Ok, ¿ya? ok. Esa es la fundamentación, porque yo no puedo decir,
falso porque sí, ¿Por qué? no me sirve. O, no es verdadero, eso no es una justificación, ¿ya? Así que la anotan rápidamente para que después copien la tarea y revisamos, vamos a estas 5 preguntitas, ¿listo? Además de que la hora avanza, no, avanza pero rápidamente. Profe, ¿puede poner la diapositiva anterior, por favor? Ay, ya. Perdón, es que la topé y la cambié. Mi mamá. Espérate que no te escuché. Voy para allá. Ya, niños, ¿cómo estamos? ¿Para poner la tarea? Y para que luego revisemos. Profe, una cosa, hay que mandárselo esto por correo, ¿cierto? No, esto lo vamos a revisar ahora y la otra la hacen en su cuaderno y queda todo en su cuaderno. Recuerden que aquí el aprendizaje está absolutamente relacionado con el trabajo personal. Con lo que ustedes hagan en la clase, que pongan atención, que pregunten, que interactuemos un poquito, ¿no es cierto? Y lo que hagan también, ¿ya? Ya. Listo, niños, voy a cambiar para la tarea. Ya no se asusten, son 5 páginas, pero hay harto mono. Los que hicieron la tarea anterior se habrán dado cuenta que hay harto mono para mirar. Y eso hay que mirar las imágenes que aparecen. De hecho, aquí va la página 18 y 19, habla de la expedición de Darwin, habla de los pinzones, aparece un mapa de la travesía de Darwin. Entonces, no se asusten, no piensen que, tanta actividad. Por ahí he metido una actividad que no es necesario hacerla, pero sí la lectura, ¿no es cierto?, que complementa lo que hemos dicho hasta acá. ¿Ya? Así que no se asusten. Ahora, importante que vayan subrayando en su texto con lápiz grafito y después de ahí las ideas más importantes se anotan en el cuaderno.
eso es más o menos. Lo otro importante cuando uno hace comprensión lectora, si aparecen palabras desconocidas, es buscar el significado y agregarlas también. Y volver a leer para tener toda la idea completa. Eso es básico dentro de lo que es la comprensión lectora. Y es aplicable a todas las ciencias. O sea, siempre que yo lea y haga comprensión lectora, voy a aplicar los mismos pasos. ¿Ya? Es súper importante. Ya, niños, ¿cómo estamos entonces? Para que respondamos las preguntas, voy a sacar el video. O sea, el video. La diapo. Ya. Vamos a ver si... No, todavía no aparece esta cosa. Ya, chiquillos, vamos a la primera. Así la otra vez apareció, me apareció la hurgueteando, de repente apareció otra vez. Ya, chiquillos, veamos entonces, vamos a la verdadero y falso. Darwin dice, fue un biólogo que en su expedición se dedicó a